Vamos a empezar con los capítulos que traíamos para esta mañana del Antiguo Testamento, correspondientes a los capítulos del 5 al 8 del libro de Nehemías. Os quería hacer una pregunta. ¿Conocemos algún hermano, alguna hermana que por las circunstancias que sea se hayan ido apartando de la palabra del Señor, bien por cuestiones, circunstancias materiales, problemas, cuestiones espirituales, sea el motivo que sea? Hay una buena noticia, y es que el Señor está siempre dispuesto a restaurar, siempre está dispuesto a restaurar. En este libro de Nehemías encontramos muchas pautas acerca de esto, de cómo el Señor restaura no solamente a su pueblo en conjunto, sino también individualmente. Estos capítulos que traíamos para hoy de Nehemías, digamos que cronológicamente los situamos en un momento que se llama de la restauración, o mejor dicho, prolongación de la restauración, que viene a comprender ese periodo que va desde que el templo es destruido hasta que es de nuevo levantado, y los años posteriores, que es donde nos situamos ahora. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Entonces, este rey permite a Nehemías, a su copero, persona de la máxima confianza, volver a ir hasta Jerusalén para levantar el muro, la muralla que había sido destruida. Nehemías había sido informado de las circunstancias que allí se estaban dando. La muralla se terminó, 52 días. Sería curioso también darle un vistazo a esos datos, la dimensión de la muralla y el tiempo que se tardó, y es realmente llamativo. Y es que todo aquello que se había destruido, todo aquello que había sido devastado en la época de la invasión de Babilonia, había sido de nuevo restaurado. En primer lugar, el templo y ahora la muralla. Digamos que todo venía a ser un gran propósito cumplido. El Señor avisó a su pueblo de lo que estaba haciendo y de lo que le iba a ocurrir. Invasión de Babilonia, y a continuación permitió la restauración de su pueblo. Pero en los capítulos de Esdras hemos visto cómo para levantar el templo hubo mucha oposición. Pero ahora, para reedificar la muralla, ocurrió lo mismo. Hubo mucha oposición. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué siempre en la obra del pueblo de Dios hay tanta oposición? ¿Por qué se da tanta oposición? Pero es que ya en el capítulo 3 de Génesis no la encontramos con el adversario, cuando dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Ahí ya vamos viendo la oposición a la obra del Señor. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanta oposición? Pensadores actuales nos dicen que la verdadera libertad está en no poner límites a la razón, no poner límites. Eso de no poner límite queda muy bien. La libertad absoluta. Y el Señor, cuando habla, pone límites. Nos pone sus mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. No mentirás. No robarás. Esos son muchas normas. Y no nos gustan los límites. Y es que el Señor pone límites. Se opusieron a la reedificación del templo. ¿Por qué? Porque aquellos colonos que habían venido, una vez que el pueblo fue deportado a Babilonia,
aquellos colonos llegaban con sus propios dioses y querían seguir con sus dioses, cada uno con el que bien le parecía. Y no querían la reedificación del templo, pero el templo terminó levantándose. Tampoco quieren ahora la reedificación de la muralla. ¿Por qué? Porque la muralla suponía separación y eso suponía que iba a haber un impedimento para que cuestiones económicas también se llevaran a cabo. Poder también abusar a base de impuestos y otras cuestiones materiales. Y esto vendría a ser extrapolable a lo que en nuestras vidas también se pueden ir dando, que incluye estos dos aspectos, las cuestiones materiales y las cuestiones espirituales. En cuanto a cuestiones materiales, el Señor nos dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, no hagáis esos tesoros. También nos dice esos versículos preciosos de Job, desnudo viniste y desnudo vas a volver. Pero también nos dice, más vale un puño lleno con descanso que 2 puños con aflicción. Está aconsejando, está diciendo que tengas cuidado con las ataduras materiales. El Señor quiere también la restauración espiritual. El Señor quiere la restauración completa de sus hijos. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la que da el mundo. Con el permiso del Señor podríamos decir también, mi libertad os dejo y mi libertad os doy, pero no como la que da el mundo. El Señor pone límites, pero son unos límites que nos dan libertad. Delante del Señor somos responsables de nuestros actos. Es algo que en la palabra de Dios se nos enseña desde el primer versículo. Somos responsables de nuestros actos. Y el Señor nos da libertad para poder elegir entre aquello que nuestro entendimiento puede discernir entre el bien y el mal. El Señor nos dice en su palabra, la verdad os hará libre. Y tu palabra, como hoy tenemos aquí en este púlpito que estrenamos, y tu palabra es la verdad. Y en ella confiamos. ¿Por qué siempre la obra del pueblo de Dios encuentra oposición? Pues por esto, hermanos, porque el Señor pone límites y dentro de esos límites nos da la libertad que solo Él sabe dar. Oposición para levantar al templo, oposición para levantar la muralla y frente a oposición, determinación. Tenemos a esta persona, Nehemías, de la que podemos realmente aprender. Frente a la oposición, determinación. Nehemías era copero del rey. Él iba probando, iba bebiendo todo lo que luego el rey iba a ingerir. La responsabilidad era enorme, puesto que la salud del rey dependía de lo que él hiciera o de lo que a él le ocurriera. Era una persona de la máxima confianza, Nehemías. Pues Nehemías, cuando llega a Judá, que se había convertido en una simple provincia, Nehemías ejerció de cogobernador junto con un tal Sanbalat. Ejercía una cogobernanza, pero ahí Nehemías supo también imponerse dentro de la autoridad que tenía. Ejerció su autoridad. Y yo me pregunto, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestro entorno, ejercemos también esa autoridad que nos permite que la palabra del Señor también esté presente donde nosotros estamos.
¿Tienes autoridad en tu trabajo? ¿Tienes autoridad en tu familia? ¿Tienes autoridad entre tus amistades para que la palabra del Señor también esté presente? Qué bueno es echar mano de esa autoridad que tengamos. Hay varias claves que habría que recordar de cómo Nehemías, a pesar de la adversidad, y si habéis leído los capítulos, es curioso cómo intentaron desviar de ese propósito que tenía, cómo Nehemías llegó a ser un dirigente al que le siguieron. Y quizá hay tres aspectos muy interesantes. En el versículo 9 del capítulo 4, ante la problemática que tenía, ¿qué hacía Nehemías? Oraba al Señor. En segundo lugar, también este dirigente daba ejemplo. Esto es muy importante. Si estaba proponiendo, vamos a hacer esta edificación, que era enorme, era algo tremendo, era una muralla de 12 metros de altura, 3 metros de anchura y varios kilómetros de longitud, era una obra tremenda, pero él fue el primero, predicando con el ejemplo, como se suele decir. Y también tuvo misericordia y fue justo con el pueblo sobre el que él tenía autoridad, porque era una época de hambruna. ¿Y qué hizo? Predicar también con el ejemplo. Tenía a su mesa 150 comensales, mataba un buey, 6 ovejas, en fin, ahí nos vienen dando datos. En definitiva, lo que tenemos es que se humilló ante el Señor e hizo justicia y misericordia. ¿A qué nos suena esto? ¿Qué pide el Señor que hagas? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante el Señor. Miqueas. Si le hemos dado un vistazo a estos capítulos, quizá lo que más nos pueda llamar la atención venga al final, en el capítulo 8. En los versículos 1 y 9, doy el salto del 1 al 9, en el 1 dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en el 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraban leyendo las palabras de la ley. Algo impresionante. La muralla estaba ya edificada, con lo que eso suponía para Jerusalén. Y el pueblo estaba unido. Esdras aparece aquí por primera vez en este libro. Esdras era sacerdote y escriba. Y habían leído la ley, la estaban leyendo, y el pueblo estaba oyendo y estaba entendiendo. Estaban entendiendo. Porque en el versículo 8 nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, que entendiesen. Qué importante es cuando leemos la palabra de Dios entender qué es lo que me quieren decir la palabra, ¿verdad? Es muy importante. Y en el versículo 12 nos dice porque habían entendido las palabras que se les había enseñado, es decir, había un avivamiento. Qué importante es entender la palabra de Dios. Hace unos 10 años, cuando empezamos a conocer la palabra, aquí hay un hermano al que yo le decía: mira, yo de pequeño en mi casa tenía una Biblia, una carcolunga, y yo la había leído, pero los evangelios sí se entendían bien, pero el resto no me enteraba de nada. Y le faltó tiempo para regalarme una Biblia con un lenguaje más actual, y eso ya empieza a cambiar, porque dentro de las capacidades, pues uno necesita
tener cierto entendimiento de lo que está leyendo. Qué importante es entender. Hay dos pasajes por los que paso muy rápidamente, que todos sabremos y conocemos, por ejemplo, el del eunuco. El eunuco que venía de adorar de Jerusalén, iba leyendo la palabra de Dios, posiblemente la fuese leyendo en alto, iba leyendo concretamente el libro de Isaías. Era costumbre leerlo en alto, quizás para que los que estuviesen cerca escuchasen también, porque no había mucha posibilidad. Cuando Felipe lo escuchó, le pregunta, ¿pero tú estás entendiendo lo que está leyendo? Claro, le dijo que no. ¿Y qué ocurrió? Que Felipe se lo explicó. Consecuencia de eso, ¿dónde me puedo bautizar? ¿Qué impide que sea bautizado? E inmediatamente, en cuanto vieron la posibilidad, fue bautizado. Pero y en Lucas 24, acabando este capítulo 24 de Lucas y el Evangelio, nos encontramos que después de ese conocido pasaje de Emaús, el Señor se le aparece a los discípulos. Cuando estaban comentando, oye, que hemos visto a Jesús, se le aparece. Y resulta que nos dice que Jesús les abrió el entendimiento. Nos lo dice así, les abrió el entendimiento. ¿Pero para qué les abrió el entendimiento? Sigue diciendo el versículo, para que comprendiesen las Escrituras, que Jesús tenía que sufrir, resucitar de entre los muertos y que tenían que predicar el perdón y el arrepentimiento a todas las naciones. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quizás entender sea el paso previo a comprender. Son dos términos que están muy próximos entre sí. Entender y comprender. Quizá comprender sea un paso más allá y es poner en práctica lo que tu entendimiento te está aclarando. En cualquier caso, yo voy a hacer una pregunta. Hermanos y hermanas, ¿ustedes entendéis y comprendéis todo lo que la palabra nos dice? Yo no. Le pedimos al Señor continuamente que nos vaya abriendo el entendimiento conforme a su voluntad. Pero yo no termino de entenderlo todo, ni comprenderlo todo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo seguir los caminos del Señor porque no entiendo la palabra? ¿O porque no llego a comprenderla totalmente? Nuestro caminar no es con un conocimiento teórico, más o menos conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Ese no es el entendimiento que nosotros necesitamos, que está bien comprender lo que nos quiere decir el Señor. Pero quizá nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la palabra, sea más bien la comprobación de la palabra, lo que la palabra está haciendo en nuestra vida. Y eso sí que tenemos que entender que viene de Dios. Hermano, nuestro caminar no es por un conocimiento teórico de la palabra de Dios. Nuestro caminar se nos dice en la palabra que es por fe. Caminamos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el escudriñar la palabra. Y anda que el Señor te va a ir dando el entendimiento suficiente para que tu fe no te falte. Algunos llegan a un nivel y otros nos quedamos a un nivel más básico. Pero lo que no cabe duda es que la obra del Señor tan importante es en uno como en otro, y reconocer que esa obra viene de Él. Y voy concluyendo. Familia, en este libro de Nehemías nos encontramos con un verdadero manual de honradez. Estamos atravesando una época a nivel político, social, en el que esto viene realmente bien. Nehemías, este gobernador, predicó con el ejemplo. Fue una persona que no echó mano de los privilegios que podría disfrutar por su situación. Además, no abusó del pueblo con los impuestos y dio ejemplo. Se puso manos a la obra. Cada uno tenía su parcela en la muralla. Esa muralla que tenían que edificar, cada uno tenía su trozo. Y hablando de honradez y de proyectos,
Os voy a preguntar una cosa. Estamos aquí en un nuevo proyecto, como estamos en Montequinto, gracias al Señor. Y os pregunto, ¿tenemos ya asignado cada uno nuestra porción de muralla? ¿Trabajamos con honradez y somos sinceros delante del Señor para saber cuál es esa porción que tenemos cada uno y de la que somos responsables? ¿Cuál es nuestra porción de muralla? ¿La tenemos ya asignada o la tenemos que ir buscando? Ya tenemos ahí deberes. Y en esta empresa nueva en Montequinto, vamos a necesitar, como le ocurrió a Zorobabel para la edificación del templo, alguien que nos llame la atención. Porque ¿qué pasó? Cuando empezaron a edificar el templo, lo primero que echaron fueron los cimientos. Se encontraron con oposición y se paralizó. El Señor tuvo que levantar a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para recordarles a ese pueblo que había vuelto, que tenían que qué pasaba con la edificación del templo. ¿Qué había pasado? Que se pusieran manos a la obra, porque ese era el motivo de su regreso. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Como eso de Zorobabel y Josué, que necesitaron de un empujoncito y recordarle al Señor, oye, que estáis aquí por esto. O vamos a ser como Nehemías, con esa determinación. Nehemías no necesitó a nadie. Las ideas las tenía muy claras y actuó con determinación. Así que tenemos que confiar en que el Señor nos vaya dirigiendo. Hay un proverbio 18:10 dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Concluyo con la misma pregunta que os hice al principio. Hermanos, hermanas, si somos conscientes, si conocemos a algún hermano, alguna hermana que necesita ser restaurado, como lo fue el pueblo de Dios, hay que darle esa buena noticia, que es posible, porque el Señor está dispuesto a su restauración completa. Frente a oposición, determinación. Que nos ayude el Señor con el entendimiento de su palabra y sobre todo con la fe. En Salmo 119, versículo 169, dice el Señor: llegue mi clamor delante de ti, dame entendimiento conforme a tu palabra. Pues que así sea, hermano. Muchas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Amén.